Compañeros, mi nombre es David y soy adicto. Hola David. Buenas noches compañeros, mi nombre es Santiago y soy adicto. Hola Santiago. Filtro para los que no sonríen y les Buenas foto. noches compañeros, mi nombre es Jairo y soy adicto. Hola Jairo. Buenas noches, Esteban, soy adicto. Hola Esteban. Hola Antonio. Mi nombre es Cristian, soy adicto. Hola Cristian. Hola Jonathan. Buenas noches, soy Sebastián, soy adicto. Hola Sebastián. Buenas noches, soy Iván, soy adicto. Hola Iván. Compañeros, buenas noches, mi nombre es Jorge, adicto a la recuperación. Hola Jorge. Buenas noches con todos, mi nombre es Cristian y soy adicto. Hola Cristian. Bueno muchachos, en esta noche vamos a hablar sobre los miedos y sobre el rechazo, algo que siempre nos estuvo acompañando durante nuestra vida de adicción activa y que incluso nos sigue acompañando hoy por hoy en la actualidad. Porque, ¿qué entienden ustedes por miedo? ¿Qué entienden ustedes por miedo? A ver, a ver, vamos. Por favor. Buenas noches, mi nombre es Ismael y soy adicto. Hola Ismael. El miedo es falta de fe y también inseguridad. Son todas las inseguridades que yo tenía en mi vida pasada. Miedo es falta de fe e inseguridades que tenías en tu vida pasada. Perfecto. ¿Quién más? A ver, Diego. Compañeros, buenas noches. Mi nombre es Diego, el proceso de recuperación. Hola, Diego. En mi caso, los miedos son sentimientos de temor hacia cosas desconocidas. Ya, perfecto. ¿Quién más? A ver, vamos por allá. Tenemos dos manos levantadas. Buenas noches compañeros, mi nombre es David y soy adicto. Hola David. Para mí miedo sería temor o incertidumbre a las expectativas de lo que va a pasar. No saber qué es lo que Temor va a e suceder. incertidumbre hacia las expectativas. Ok, han hablado que es falta de fe. Falta de fe. Han hablado de temor. Han hablado de expectativa. ¿Qué más podrá ser el miedo? Buenas noches, compañeros, mi nombre es Cristian, soy adicto. Hola Cristian. Temor a hacer las cosas. ¿Y qué es temor? Inseguridad. Inseguridad. ¿Ya? ¿El miedo es normal o no es normal? Es normal. Entonces, ¿por qué nos asusta? ¿Por qué tener miedo? ¿Por qué tenemos miedo de tener miedo? ¿Por qué no queremos enfrentarnos a nuestros propios miedos? Porque muchas veces nosotros huimos de nuestros miedos. Nosotros huimos de nuestros sentimientos de ir a algo que no conocemos, porque de una u otra forma generamos una zona de confort y de una u otra forma nosotros nos adaptamos a sobrevivir en cierto tipo de ambiente. Y muchos de nosotros venimos de ambientes hostiles, que sabíamos que eran complicados, sabíamos que eran bastante difíciles, pero sin embargo queríamos estar aferrados a ese ambiente hostil. ¿Por qué? A ver, vamos. Buenas noches, soy David y soy adicto. Hola David. En mi caso personal sería por la falta de valor y porque estaba aferrado a lo malo conocido que a lo bueno por conocer. Estabas aferrado a lo malo conocido que a lo bueno por conocer. A ver, reiníciame esa idea, explícame esa idea. O sea, prácticamente estaba acostumbrado al estilo de vida que llevaba, prácticamente porque por mis amistades, por mis amigos, porque a la final yo sabía que tenía que hacer las cosas bien, pero no tenía el valor para enfrentar las cosas. No tenía tal vez esa valentía que supuestamente tenía para hacer las cosas mal. Estaba en mi zona de confort, que era prácticamente estar aferrado a ese tipo de ambiente, así con mis amistades, al ambiente familiar, al trabajo, porque tenía todo a mi disposición prácticamente. Tenías todo a tu disposición, tenías todo. Algo clave que acabas de decir, tenías todo. En cuanto. Tenías todo a tu disposición. Entonces, ¿a qué tenías miedo?
prácticamente tenía miedo a perder lo que tenía. Tenía temor a perder eso, lo poco que tenía temor a dejarlo. ¿Qué pasa en las relaciones tóxicas? Prácticamente era mi carencia afectiva, aferrarme a esa persona porque, o sea, prefería estar con una persona tóxica a quedarme solo. Ya, preferías estar con una persona tóxica a quedarte solo. ¿Qué pasa en los ambientes laborales? El ambiente laboral prácticamente era aguantar lo que tenía, prefería aguantar eso que quedarme sin trabajo, que quedarme cero. ¿No es cierto? Porque el miedo se da en base a las carencias que nosotros vamos teniendo y se da en base a las necesidades que nosotros mismos nos vamos generando. Eso es importante y muchas veces nosotros preferimos adaptarnos y sobrevivir en ciertos ambientes, como les decía muchas veces, que son incluso hasta tóxicos, con la finalidad de no salir de nuestra zona de confort. Porque, ¿qué es la zona de confort ahora? A ver, ¿quién entiende qué es la zona de confort? A ver, vamos, Eduardo. Buenas noches con todos, mi nombre es Eduardo, soy adicto. Hola, Eduardo. Bueno, para mí mi zona de confort era muchas veces la zona donde yo consumía, muchas veces era el hecho de hacer lo que a mí se me daba la gana, porque, o sea, yo identifico que la zona de confort no simplemente es lugares, sino también esquemas que uno tiene. O sea, esa zona de confort de hacer lo que uno se le da la gana, de ser indisciplinado, de ser vago. Para mí eso era una zona de confort mía. El hecho del consumo, la sustancia era mi zona de confort. Y también podría ser una zona de confort personas. Por ejemplo, el grupo de amigos que yo tenía era mi zona de confort, porque con ellos como que sentía esa aprobación, sentía como me identificaba con ellos, entonces íbamos a todos lados juntos, entonces generé como a que ellos sean esa zona de confort mía. 24. A ver, vamos con John Jairo. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Jairo y soy adicto. Para mí, una zona de confort es una misma rutina en la que yo llevaba, por ejemplo, en donde yo consumía, era mi misma rutina de ir al brujo y ir a consumir, ir al brujo y ir a consumir. Es que, ¿qué pasa? A ver, vamos a tratar de no hablar de sustancias en sí, ¿no? Primero, pero ¿qué pasa cuando nosotros estamos metidos en ese esquema? Es que ritualizamos nuestra zona de confort. O sea, nosotros cuando generamos ya una zona de confort, de una u otra forma nos adaptamos y nos acostumbramos a generar las mismas conductas y tenemos los mismos rituales, la misma ropa. Yo tenía un pantalón que era el pantalón de combate, la chompa de combate, ese tipo de cosas que decía yo en mis casos. Iba por la misma ruta, iba de la misma manera, con la sustancia en un bolsillo, ya sabía, el mismo bolsillo, siempre tenía que estar en el mismo bolsillo, los cigarros en el otro bolsillo, la pipa en el otro bolsillo, o sea, ya siempre tenía esa ritualización. Ya pasaba que pasabas comprando velas, que pasaba, o sea, toda la nota, como ya nos acostumbramos a la ritualización, porque nosotros generamos esta zona de confort. Y estos miedos netamente se dan en base a algo que dijo Eduardo, que fue muy claro, y es que sentía inseguridad, porque de una u otra forma se sentía aceptado, porque nuestros miedos no nacen cuando yo empiezo a consumir sustancias. Mis miedos nacen mucho antes de yo consumir sustancias. Y recuerden, cuando nosotros éramos adolescentes, íbamos a un baile. ¿Qué teníamos que hacer? Pegarnos la líquida para poder bailar y acercarnos donde la señorita que nos gustaba. Teníamos que, para poder declararnos a alguien que nos gustaba, estar con algo adentro, si no, no podíamos. Porque de una u otra forma la sociedad en sí nos enseñaba que nosotros tenemos que tener algo adentro para ser valientes, para ser hombres. Muchas veces decían, tómate uno para los miedos, tómate uno para los nervios, tómate uno para el susto.
¿No es cierto? Todo ese tipo de situaciones de una u otra forma fueron adaptándose, pero mis miedos se vienen dando desde mucho antes. Se vienen dando desde cuando yo era niño. Porque desde cuando yo era niño yo vengo sintiendo abandonos y rechazos. Y es por eso que la terapia de hoy se llama miedos y rechazos. Porque mis rechazos se dan en base a mis abandonos. Y muchas veces los abandonos son creados por mi propia cabeza y otras veces los abandonos son reales y existen verdaderamente. Y no nos damos cuenta que toda adicción viene de un hogar disfuncional. Y hablar de hogar disfuncional no solo quiere decir que esté papá o mamá ausente, sino que pueden estar presentes físicamente, pero ausentes emocionalmente. Sí, pueden estar papás presentes físicamente, pero ausentes emocionalmente. Y eso es muy importante darse cuenta. Cuando nosotros venimos sintiendo esos rechazos, esos abandonos desde muy chiquitos, por lo general se dan, y si ustedes se ponen a ver su vida, por lo general se dan padres divorciados, padres migrantes, padres muy trabajadores, padres sobreprotectores, ¿sí? Padres muy autoritarios. Todo eso hace que de una u otra forma nosotros vayamos creyendo y vayamos creciendo bajo un estilo psicológico, pone las cosas y de pronto empieza a dejar de poner las reglas, empieza a dejar de poner las normas. De pronto tal vez se cansa, inconscientemente me siento que ya no me pone atención, me siento rechazado y busco aprobación por otro lado. ¿Qué pasa con los divorcios? Lógicamente, ahí sí no hay... Estos dos casos que hablé sobre protección y autoritarismo son los rechazos y los abandonos creados por mi propia cabeza, ¿sí? Creados por mi propia mente. Pero ¿qué pasa cuando realmente hay el abandono? Cuando no está un papá, cuando no está una mamá. ¿Qué pasa cuando te fuiste cambiado? O simplemente cuando eras el hermano medio, el sándwich. Muchas veces pasa. Somos del sándwich, más atención a la primera porque es la excelente, la última es la mimadita y el otro crezca como puede. ¿Me entienden? Y eso genera en uno cierta frustración. ¿Qué pasa cuando somos niños y de una u otra forma viene el hermanito chiquito cuando tienes 2, 3 años? Te sientes abandonado porque más atención le ponen al bebé que recién nace que al bebé que tenía 2, 3 años. Y lógicamente el otro que tenía 2, 3 años se siente abandonado, se siente rechazado. Y empiezan a aparecer los abandonos ahí. En el caso de un divorcio, no es que le pongo padrastro y está solucionada la nota. No es que le pongo madrastra y está solucionada la nota, no. Falta papá en casa. Y a veces yo tengo casos de familiares y tengo casos de mucha gente que habla conmigo, muchos codependientes. Y me dicen, es que el papá nunca estuvo. Y yo no entiendo por qué ahora le quiere al papá. Porque es el papá. Y porque la sangre llama a la sangre. Es así de fácil. Y muchas veces, lógicamente para una mamá es entendible cómo se pone en esa situación y cómo se pone a la defensiva. Porque dice, yo me saqué la madre criándole. Y viene el otro pendejo tan solo a festejar o a hacerse cargo cuando ya yo le entrego un hijo ya hecho y derecho. Muchas veces. Y piensan que tener un hijo hecho y derecho es un hijo que acabó el colegio, que acabó la universidad. Pero no se dan cuenta que un hijo hecho y derecho tiene que ser tranquilo emocionalmente. Tiene que tener madurez intelectual. Tiene que poder aprender a sobrevivir en la vida. Tiene que aprender a depender de un poder superior y no estar siempre dependiente de mamita, porque eso es lo que pasa por lo general con las madres que vienen de divorcios.
Y muchas veces la primera cagada que hace el man es que eres igualito a tu taita. Es que eres peor que tu papá, eres la misma basura, eres la misma cosa. ¿Por qué? Los hijos no tenemos por qué vivir los resentimientos que tienen entre nuestros padres. Y lamentablemente delegan ese dolor, incluso en la transferencia emocional te ven, estás igualito a tu papá. Y haces alguna cagada, igualito a tu taita. Y la ira sacan incluso en contra de uno, pasa, cuando no han sanado. Es por eso que necesitamos ir sanando esas cadenas generacionales, es por eso que necesitamos ir sanando todos esos tipos de situaciones y distorsiones que venimos acarreando. Porque tenemos que entender que todo lo que está pasando en nuestra vida hoy por hoy es en base a nuestras frustraciones, en base a nuestros errores del pasado, en base a nuestras conductas aprendidas. Eso es súper importante identificar. Ahora, sentimos más abandono, sentimos más rechazo, porque de una u otra forma, como les decía en el caso de un divorcio, las mamás o los papás empiezan a tener al hijo como el medio para pelear. Y como el medio para manipular entre ellos, sacarse las garras, y es que vos me tratas, o sea, no te voy a dejar ver a tu hijo, te voy a quitar a tu hijo, te voy a quitar a tu hija, y empiezan en esa pugna, y empiezan en esa pelea. ¿Cómo se siente el hijo en el medio? A ver, vota, Ramiro. Buenas noches, mi nombre es Ramiro, necesito que se recupera solo por la gracia de Dios. Hola, Ramiro. Ok, qué buen tema, ¿no? El de los miedos de las familias disfuncionales. Todo eso, ¿no? Yo me crié siempre con mis abuelos, pero era por lo que eran unos padres trabajadores y tenían que vivir en otro lugar, y por protección también. Ya, a medida que pasa el tiempo, como dijo, ¿no? Ya tras los divorcios, tras eso, logré superarme, ¿no? Pero ahí viene la cosa, ¿no? Que utilizaba, mis padres nos decían, por esto, tantas cosas, ¿no? Entonces, como yo, me utilizaban como medio para yo hacerles entrar en buenas, también para pelear, pero también para hacerles entrar en buenas. Entonces, eso fue una causa que en la universidad me dio para hacer la tesis, y justamente es este tema, es las medidas cautelares y de protección, motivo para la disgregación familiar. Entonces, ¿cómo me sentía ahí yo, no? Entonces me sentía un medio de que más no tenía más importancia que solo para el bienestar común de ellos, pero no veían lo que yo sentía. No veían Ramiro, y una cosa, eso sentías cuando eras niño, sí. Pero cuando ya empezaste con tu distorsión, y empezaste ya a ser adicto, y empezaste con el consumo, lo usaste a tu favor también. Claro. Porque de una u otra forma usabas, como entre ellos había la pugna, generabas alianza con uno, generabas alianza con otro y manipulabas para tener a tu favor. A los dos les manipulaba. Exacto. Eso también fue una parte específica de la tesis mía. Entonces, que en efecto también cuando dije, no, porque fue hecho por mí, por lo que yo pasé, ¿no? Entonces yo utilizaba los dos, ¿no? Entonces no sabía... No le toques hacia el micrófono que empieza a sonar, quédate quieto al micrófono. Ya. No sentía comodidad con ninguno, ¿no? Porque pensaba que estaba haciendo bien a uno y fallando a otro. Entonces, con mi papá era así que me decía, dile esto, dile tanto esto, ¿no? Entonces mi mamá me decía que no, y yo le decía a mi papá que sí. Entonces era, pero por un bienestar mío, ¿no? Porque ciertamente cuando era más pequeño, mis padres discutían, muchas veces por mis malas calificaciones, mis conductas, pero la pelea empezaba por mí, pero empezaban después a delegarse culpas, a tirar la culpa el uno al otro, y después la culpa el uno al otro, y después la culpa el uno al otro, y después la solución que ellos tenían para poder sacar y desahogar lo que ellos sentían era con sustancias prácticamente. Te metiste con personas iguales a ti, con los mismos problemas, que de una u otra forma todos compartían el sufrimiento. Y hoy por hoy, cuando estamos en recuperación, hablamos de que somos hermanos de dolor y sufrimiento, pero ahora hablamos de esa hermandad para ayudarnos a salir, no para ayudarnos a hundir como estábamos afuera.
Porque cuando tú ibas afuera, como tú lo dices, me hundía de personas que estaban metidas en consumo. Tú ibas afuera y que decías, oye, tengo tal tristeza, y en vez de decirte, oye, puedes superarlo de tal manera, te decían, pégate un trago para que te pase. Claro, o sea, eso era lo que supuestamente eso aliviaba las penas, decían, ¿no? Y me enredaba en eso, yo mismo me autoengañaba hasta que ya llegué a un punto donde quería estar aislado, quería estar solo, no quería estar con nadie más, porque supuestamente yo me encerraba en mi sola idea de que ya nadie me entendía, nadie me comprendía. Sí, gracias. A ver, tenemos a Diego, por favor. Diego, Kelvin, vamos haciendo los compartires más cortitos, por favor. Compañeros, mi nombre es Diego, en este proceso de recuperación. En este lapso de mi vida, siendo tan joven, no pude enfrentarme al hecho de que mi familia se haya separado. Y no por lo que mi mente pensaba, que era porque no me querían, sino porque ellos tenían ya sus obligaciones, otros se casaron y me quedé solo. Y desde mi punto de vista ya no me prestaban atención. Llegué al punto de a temprana edad, a los 8 años, de intentar suicidarme. No éxito. Me identifico. En 2 ocasiones seguidas. Y a continuación de esto, como comenta un compañero, a buscar compañeros en la calle. Identificaba que todos mis amigos no tenían normas en el hogar, que no vivían con sus padres. Y siempre esos malos consejos de, claro, para evitar un sentimiento vamos a tomar. Y en el segundo aspecto que usted tocó, el tema de mi madre me hablaba mal de mi padre al principio. Como él había sido alcohólico, todo lo malo que estaba pasando, todo mi mal comportamiento se debía a que yo tal vez heredé de él su manera de ser, o que porque él no me disciplinó, porque mi madre me mandaba y me decía, es que viva contigo, por lo menos mi padre decía, no, él siempre rechazó ese aspecto, no entiendo hasta ahora muy bien el por qué. Él decía, no, Hilda, yo tengo otras preocupaciones, cuídalo tú. Y mi papá hablaba muy mal del pasado de mi padre. Mi padre, cuando yo estaba con él, en cambio, él no hablaba, pero no había ese afecto que yo buscaba. Recuerdo que de esto hablé en la escuela, y la primera vez que me dio un abrazo fue porque mis profesores me mandaron a pedir un abrazo, con una tarjeta, un corazón. Pero son cositas que tal vez ellos no tuvieron el tacto para hacerlo, y uno como niño lo malinterpretó y buscó esa conducta desafiante, de rebeldía. Ya, pero es que son cositas que, como tú dices, aparentemente ellos no tuvieron el tacto, pero de una u otra forma en nosotros generaron unos vacíos enormes emocionalmente. Porque, por ejemplo, yo vengo de un hogar disfuncional, de un hogar en donde hubo un divorcio. Tuve a mi abuelo, que fue mi figura paterna y que doy gracias a Dios por haberlo tenido. Pero cierto es que también a veces me daba envidia de mis compañeros que les veía con sus papás. Cierto es que también a veces yo quería de una u otra forma esa figura a mi lado, de una u otra forma algo faltaba, o sea, porque era mi abuelito y mi mamá siempre. ¿Me entienden? Y es como que algo faltaba, porque había un hueco ahí, había un vacío ahí. El vacío que estamos y que hemos dejado hoy por hoy nosotros y nuestros hijos también. Porque tampoco es aquí hacernos los víctimas, como les dije, ni hacernos los pobrecitos, porque no tenemos nada de víctimas ni pobrecitos. Pero lógicamente, como no hemos roto esa cadena, hemos generado los mismos vacíos de nuestros hijos. Pero hoy por hoy tenemos la oportunidad de romper la cadena. Hoy por hoy tenemos la oportunidad de ser diferentes, de darnos un nuevo chance. Hoy por hoy tenemos la oportunidad de ya no ser parte del problema, sino buscar soluciones, que es lo más importante. A ver, vamos, Kelvin. Todos buenas noches, mi nombre es Kelvin, soy adicto. Hola, Kelvin. Sí, justamente mi era, en mi caso personal, o sea, yo tuve una ausencia de padre desde parte de mi niñez y toda mi adolescencia, se puede decir. Y algo mencionó usted de ser el hijo sándwich, ¿no? Porque es verdad, ¿no? Mi hermano el mayor le prestaba más atención, al que más le daban cosas. Y mi hermano el menor, obviamente, el más cuidado, y el que era el hijo sándwich, que en este caso era yo, era como que no me paraban bola. Entonces, ese tipo de cosas de ausencia y de... Sentía como ese rechazo, ¿no? En mi pensamiento, que era de mi madre, pues, porque no... o sea, yo sentí como que a mí me daba a entender, o bueno, mejor dicho, yo lo entendía así, que cuando yo llegaba a casa tarde, es como que no se preocupaba.
pero no es que ella no se preocupaba, sino que simplemente, o a veces no se daba cuenta, o estaba demasiado cansada y estaba dormida. Y justamente esto a mí me conllevó a comenzarme a llevar con amistades súper más mayores hacia mí, porque era como que yo sentía en esas amistades que eran mayores para mí esa seguridad que no tuve de mi padre. Entonces me sentía como resguardado, y obviamente ya vemos hacer otro tipo de cosas o sea, cosas malas, ¿no? Entonces es como que yo decía, no, pues si los manes hacen esta vaina, yo por sentirme acoplado a ese grupo, es que también yo mismo me daba, como que decir, la motivación de hacer ese tipo de cosas malas, ¿no? Situaciones de sustancias o otro tipo de cosas. Gracias, Kelvin. Es importante lo que acabaste de decir, como no buscaba en personas mayores ese apoyo, buscaba, y lógicamente, las personas mayores hacen otra cosa ya. Y yo como niño tengo que estar con niños, o sea, 5 años con 5 años, no 5 años con 12 años. O sea, no es lo mismo. Hay otro tipo de pensamientos, otro tipo de situaciones que se van dando, pero muchas veces nosotros buscamos eso. Desde muy niños nos gustó siempre estar con personas mayores, porque nos encantaba estar con personas mayores. Nos encantaba de una u otra forma sentirnos, como dijo Kelvin, protegidos, porque tuvimos ausencias. Porque estos miedos se basan principalmente en nuestras ausencias. Nuestras ausencias, nuestras carencias vienen de nuestros abandonos. Y estos abandonos generan el rechazo que sentimos nosotros después. A ver, Tomás estaba con la mano levantada. Buenas noches, compañeros, soy Tomás y soy adicto. Hola, Tomás. Bueno, en mi caso personal, en mi familia hubo una ausencia de padre de muy pequeño, la verdad. Y era como que algo que al principio sí me afectó, el hecho de ver a mis compañeros ir con sus papás al colegio, el hecho del Día de los Padres, el que no te enseñen a rasurarte, es algo que a mí me ha afectado mucho. En mi caso personal era como que esa ausencia la quería llenar le vi a mi figura paterna como un primo. Le idealicé a mi primo como una figura paterna, alguien que me enseñó lo que sé, alguien que me guió y un ejemplo a seguir. Pero por otro lado es como que yo he buscado que el cariño de mi padre, aunque siempre ha generado rechazo hacia mí. Siempre he buscado tener una relación con él o entablar una relación con él, pero él siempre me esquiva no, es como que siento un rechazo de amor de él hacia mí. Es como que algo que lo tomaba como excusa para yo consumir, diciendo que no me quiere, que tiene un hijo y la abandona, que siempre he estado solo, que nunca me ha querido. Y es algo que he usado mucho de excusa para mi consumo. Gracias, Tomás. Es importantísimo eso, cómo nosotros lamentablemente confundimos roles, ¿sí? Porque no tenemos la orientación. Porque muchas veces entendamos y enfrentemos a las adicciones como enfermedades familiares, en donde el adicto es tan solo un grito desesperado de ayuda de una familia interna. Eso es importantísimo darse cuenta. Cuando hay adicto en casa, es porque es un grito desesperado. O sea, el adicto es el grito de la familia. Es la manifestación de la familia enferma. Eso es importante identificar. Y por eso toda la familia tiene que entrar en un proceso. No podemos delegarle la culpa o la responsabilidad de recuperación al adicto. Y muchas cosas, o sea, muchas inestabilidades y muchos miedos y rechazos se siguen manteniendo hoy en día, a pesar de que ya has cambiado de vida, se siguen manteniendo esos miedos y esos rechazos y esas sensaciones de abandono. Pero eso vamos a hablar un poquito más adelante. A ver, Ramiro, que quiere topar el tema. Mi nombre es Ramiro, soy adicto. Hola, Ramiro. Sí, hablando más claramente, no. La falta de ausencia de mis padres en mi niñez sí me afectó mucho a mí, porque hasta ya cuando llegué a la mayoría de edad, no tenía la figura paterna ni materna. Mi papá era más como me dijo, no, yo soy tu amigo, yo soy tu pana, así. Entonces, y con mi mamá tampoco generé esa figura materna. Y yo le llamo por el nombre a mi mamá, nunca le digo mamá, sino le llamo por su nombre. Entonces eso también era como que me generó bastante inseguridad y poder hacer lo que yo quiera. O sea, no
Ya de grandes como que ellos se sintieron culpables por lo que yo consumía y todo eso, ¿no? Entonces yo también aproveché de eso para aprovechar. Es que somos unos hijos de madres. Claro. Es que eso tenemos que tener claro, porque nosotros cogimos de eso para amenazarles, para manipularles, para hacerles sentir nosotros mismos culpables y alimentar ese sentimiento negativo que tenían ellos. Yo no te pedí venir al mundo. ¿Para qué me trajiste? Yo te mandaría que te divorcies de mi papá. Si no te hubieras divorciado, mi vida hubiera sido diferente. Si no te hubieras ido con tal persona, si no te hubieras casado con tal, mi vida hubiese sido diferente. Si no hubiese estado en esta escuela, si no hubiese estado en este colegio, si no hubieses hecho esto, sacándole en cara a nosotros los errores que cometieron nuestros padres, haciéndoles sentir culpables únicamente de nuestra desgracia. ¿Por qué? Por miedo. Sí, ese era mi gran temor y exclusivamente las palabras que dijo, ¿no? Todas las mismas palabras, ¿no? Incluso le dije, ¿por qué no te casaste con otro para no ser de él, ¿no? Porque a veces no me sentía aceptado en la sociedad, me sentía bien rechazado, bien solo, y a mí no era necesario juntarme con otro tipo de personas, yo lo hacía solo y con eso me identifico. Me demostré que estar solo es mejor, decía yo, me sentía así, entonces comencé a superarme desde el colegio porque me decían que vas a poder, así pues no tienes papás, entonces, y la figura de paterna siempre fueron mis abuelos, se murieron, entonces yo ya no tenía más figuras, no, ni grupos delincuenciales, ni nada de eso, no. Entonces yo mismo me creé mi aislamiento fundado por mí mismo, porque podía yo simplemente estar con mi familia, sino que yo mismo, mi distorsión me logró encerrar en 4 paredes, ¿no? Que siempre fue hasta el final. Yo quise estar solo, no es que es que una cosa es estar solo, otra cosa es sentirse solo. Y otra cosa que nosotros no entendemos es que la soledad implica responsabilidad. Porque tengo que aprender a estar conmigo mismo. Y es algo que jamás pude hacerlo. Porque tampoco jamás estuviste solo, Ramiro. No. Estuviste aislado, que es totalmente. Y tú generaste tu propio aislamiento para de una u otra forma tú mismo autoflagelarte, tú mismo victimizarte, tú mismo irte en contra de la figura de autoridad y que nadie te diga lo que tienes que hacer y creer que eres el dueño de tu vida. Sí, eso pensé yo, yo me he dado cuenta de todo eso, ¿no? Me he dado cuenta, ¿no? Porque yo mismo decía, claro, solo ustedes se van de fiesta, solo ustedes se van a la playa, sí, pero siempre me dijeron, vamos. Y yo decía, no, yo me quedo aquí, dame plata y me quedaba. Entonces yo mismo me creaba eso. Vos mismo te creabas tu propia casa, así como nos generábamos aparentemente nuestra propia libertad. Porque se supone que consumíamos para encontrar libertad. ¿No es cierto? Así como nos generábamos, disque nuestra propia libertad, nosotros mismos nos generábamos nuestra propia cárcel. Eso es importante darse cuenta, que uno mismo se generó su propia cárcel, que uno mismo se generó su propio infierno, que uno mismo fue el que fue construyendo de uno en uno el castillo de cristal. Claro. Entonces en esa parte no le delego culpa a mis padres, porque hicieron lo Es que no tienes por qué delegarles. Claro, eso yo me doy cuenta y sí me ha costado entender, porque todo un proceso duele. Es que ¿quién te ha dicho que el proceso es fácil? El proceso tiene que ser doloroso. El proceso tiene que ser doloroso, y no porque se les da garrote, que quede claro. El proceso es doloroso porque tenemos la obligación de encontrarnos a nosotros mismos y sanar nuestras heridas, porque tenemos que meter el dedo en nuestra llaga y tenemos que abrirla, tenemos que volverla a limpiar, tenemos que hacer que sangre, y ahí recién vamos a curar. Y va a quedar la cicatriz, y algún momento esa cicatriz vamos a saber que está ahí, pero ya no duele. Claro. Pero para que haya cicatriz tiene que haber primero un proceso. Eso es lo más importante, pero nosotros, como muchas veces somos inmediatistas, como no tenemos paciencia, como queremos hacer las cosas de inmediato,
Creemos que solo entré por esa puerta, me senté y ya estoy recuperado. Cuando el día que yo voy a estar recuperado es el día que yo llegue a mi muerte. Porque yo entiendo que tengo una enfermedad que es incurable, que es progresiva, que es mortal, que me acompaña todos los días de mi vida. Y que yo todo el tiempo tengo que estar vigilante. Porque si es que no, yo me confundo. Sí. Cuando hay emociones de euforia, como la que tuve el día de hoy, se despierta el demonio. Y después yo tuve que compartir con un compañero, le dije, oye, se me metió este pensamiento. A pesar de que las cosas me van bien, se me mete un pensamiento distorsionado, porque díganle, por favor, porque la persona que está viviendo en adicción activa, la persona que vive en adicción activa, de una u otra forma, no solo la persona que está viviendo en adicción activa, perdón, me fui por esto, sino las personas que vivimos un proceso de adicción, nos encanta el fracaso. El fracaso nos llama a gritos y tenemos miedo al éxito. Tenemos miedo al éxito porque nos empieza a ir bien. Puchi, quiero fracasar. Quiero fracasar. Hay algo dentro de mí que quiere que yo fracase porque yo tengo un pensamiento autodestructivo, porque tengo que entender que el adicto tiene pensamientos autodestructivos que de una u otra forma te están llamando al fracaso a gritos. Eso es lo que me pasó, ¿no? Entonces, ya teniendo todo el consumo me volvió bien mediocre. Y eso aceptarlo, también es como que decía, no, qué miedo sentirlo, volver a yo así, no. Pero verme de dónde salgo, no, de dónde salí, y darme cuenta, no, tener esa idiosincrasia que no es más que mostrarme tal como soy, me vuelve nuevamente a ver mis valores. Entonces, siempre yo pensé que ya por hacer un poco de dinero ya tenía la cima, pero no saberlo manejar, eso me llevó al fracaso y no pude levantarme de ahí, no pude. No saber manejar eso. No saber manejar eso es súper importante. Nosotros por eso tenemos que estar vigilantes constantemente, porque nosotros no nos damos cuenta cómo se manifiestan nuestros miedos muchas veces. Y nuestros miedos, por ejemplo, cuando ya llegamos a tener dinero, ¿cómo se manifiestan? Queriendo comprar amor. Sí. Queriendo conquistar a una persona, llenándole de regalos, llenándole de cosas, queriendo darle todo. Que está bien ayudar a solventar las necesidades, y eso es lo óptimo. Pero otra cosa es querer comprar, tienen carnes de clínica y empiezan a estar de clínica en clínica, de tratamiento en tratamiento, están nuevamente viviendo en una zona de conformismo, como dijo Ramiro, de mediocridad. No se esfuerzan nada más, no tratan de hacer nada más. A ver, me parece que hay preguntas. Dice, ¿cómo llegas a considerar un adicto? Porque tienes trastornos obsesivos compulsivos, tienes defectos de carácter y vacíos emocionales, porque pierdes el equilibrio, ¿no?, dentro de todas las cosas de tu vida, porque de una u otra forma tratas de llenar lo que está mal dentro de ti con algo de fuera, porque tu vida se vuelve un caos, porque pierdes el control y porque empiezas a generarte problemas y empiezas a generar problemas en todo tu entorno. Ahí puedes considerar una persona con problemas de adicción. ¿Sí? Ángel tenía la mano levantada. Con todos, buenas noches, soy Ángel y soy adicto. Hola. Bueno, yo quería hablar sobre el miedo, ¿no? Como dicen, el adicto es el grito de una familia disfuncional. Mis defectos de carácter comienzan a manifestarse a través del miedo, ¿no? Quizás del rechazo, de mis carencias afectivas. Pero en esta situación
me atacó un miedo de soledad, de sentirme solo, de sentirme aislado aquí. Y fue que una de las causas por las que yo me fugué fue querer aprovechar este programa para intentar unir a mi familia. Y inconscientemente detecto que eso es queriendo seguir llenando mis vacíos emocionales y mis carencias, pero todavía a través de mi prepotencia y de mi falsa autoridad, no. Entonces, cuando salí de aquí, fui donde mi hermana y lo primero que le dije, ¿sabes qué? Yo quiero que tú te unas al programa y quiero que lleves a mi papá al programa, porque yo no conozco a mi papá personalmente. Hace unos 3 meses, 4 meses, tuve la oportunidad de hacer una videollamada por primera vez, le vi la cara. Entonces siempre he tenido ese vacío y fue muy abrumante porque me sentía súper mal. Ya en las calles caminando quería gritar, quería llorar, decir, quería que alguien me ayude, no, pero simplemente era mi enfermedad que me estaba queriendo llevar a consumir. Pero detrás de eso todavía tengo muchos vacíos, ¿no? Yo soy una persona muy carente de muchas cosas. Entonces mis miedos se basan en eso y no sé si querer pedir esa ayuda de la forma que yo lo hice, sí que no es correcto, ¿no? Pero tengo ese miedo de que nadie me escucha. Ya, pero tú quieres, a ver, date cuenta de lo que estás diciendo. Tú quisiste llevar a la gente a este programa sin ni siquiera ponerlo en práctica. No, ¿Me entiendes? Porque sales y dices, hermana, tenemos que llevarle a mi papá al programa. ¿Me entiendes? Pero vos, ¿cómo recomiendas algo si no lo has vivido, si no lo has sentido? Yo te puedo decir, ándate, pégate tal helado, porque ese helado es buenísimo, porque yo me he pegado ese helado y lo he disfrutado. Pero yo no te puedo decir, anda, pégate un helado que yo no he probado. ¿Me entiendes? Porque yo puedo recomendarte, yo te invito a que vivas de esta manera, porque yo estoy viviendo de esta manera. Y a mí me gusta la forma que adquirí de vida. Aprender a vivir tranquilo, con paz mental, aprender a recibir bendiciones de personas que en mi vida me imaginé que me iban a bendecir. Y recibir ese tipo de bendiciones, recibir esas añadiduras que viene Dios, que viene y te pone ángeles, porque Dios te pone ángeles. Así que te dicen, oye, puta, vamos a ayudarte de tal manera, vamos a darte una mano de tal manera. ¿Me entiendes? Eso ha hecho conmigo. Eso hizo conmigo hoy viví un milagro, ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque me permito vivir el milagro, porque me permito agachar la cabeza y decirle, Señor, gracias. Y ese milagro acarrea conmigo muchísima responsabilidad. Pero para que las cosas se den como se dieron, ¿crees que no me ha costado? ¿Crees que no han sido lágrimas, no ha sido dolor, no ha sido noches de sufrimiento, noches de desvelo muchas veces, noches no solo de miedo, sino de terror? Porque muchas veces yo me imaginé que me iba a quedar solo. Muchas veces yo me imaginé que no iba a poder salir. Muchas veces yo me imaginé que iba a tener que estar muerto y que ni siquiera iban a reconocer mi cuerpo en la morgue, sino que me iban a encontrar después de un montón de tiempo. Porque si es que yo desaparezco, no es que a mí me ponen, se busca al siguiente día, como hay en otros casos que cogen, desaparecen y a los 2 días ponen la denuncia y empiezan a aparecer en redes sociales. Si yo desaparezco, a mí nadie me busca. ¿Me entiendes? Y quién sabe, pucha, alguna vez estar hasta muerto, estar hecho leña, ¿no es cierto? Y te están mandando saludos tu hermana, Ángel. Tu hermana te está mandando saludos. Erika Molina te está mandando saludos. ¿Ya? Entonces, ahí está el apoyo. ¿Dónde más? ¿Dónde más? Solo nosotros queremos ser pendejos. Y solo nosotros no queremos ver la misericordia, la gracia y la bendición de Dios. Solo nosotros no nos damos el chance. Porque lo primero que tenemos que hacer, muchachos, es aprender a sacarnos de esa venda que tenemos en los ojos. Porque el miedo es a lo desconocido. Eso me genera miedo, a no saber cómo enfrentarme a algo que viene. ¿Saben nadar? La mayoría sabe nadar, ¿no? ¿Ya? Y la primera vez que se botaron al agua no les dio miedo. ¿Y qué pasó? Aprendimos
de acuerdo a cómo me fui metiendo, de acuerdo a cierto entrenamiento, fui aprendiendo y ahora puedo nadar y ahora me puedo cruzar un río. Yo alguna vez cruzando un río me jaló el río, caí por una cascada, todo tengo una anécdota con mi hermana. Pero salimos de esa, ¿me entiendes? Salimos de esa. Y así es nuestra vida, en base a fracasos vamos aprendiendo. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no vamos superando nuestros miedos? ¿Qué pasa cuando nosotros queremos seguir aferrados a nuestros abandonos? Lamentablemente, cuando nosotros queremos seguir aferrados a nuestros miedos, a nuestros abandonos, el rechazo lo traemos a nuestra vida. Y vivimos rechazados. Rechazan, sino porque nos sentimos rechazados. Porque somos personas llenas de complejos, somos personas llenas de conflictos, somos personas llenas de inseguridades, que de una u otra forma, por más que todo el mundo me diga, te apoyo, ñaño, si es que yo no me creo, vale mierda el apoyo que me da mi hermana. Entonces, lo que tienes que hacer es empezar a apoyarte tú mismo, empezar tú mismo a creer en ti. Eso es lo más importante. Ninguno de nosotros es personas malas, nadie de nosotros es malo. Hicimos cosas malas, que es totalmente diferente. Porque la adicción tiene conductas distorsionadas y conductas antisociales, y por eso, incluso en recuperación, la gente nos sigue rechazando. Porque la gente se acostumbra a lo que fuimos y está netamente cegada y no se da cuenta los diamantes y la joya que se pierde de estar con un adicto en recuperación. Porque el adicto en recuperación es una máquina para todo cuando vives en recuperación, no en abstinencia. Que quede claro. Cuando vives en recuperación eres excelente, no en abstinencia. Cuando yo aprendí a vivir en alguna etapa de mi vida en recuperación, llegué muy lejos. Después me olvidé de mi recuperación y empecé a hacer un proceso de abstinencia y terminé dándome contra el suelo. Y la fregué totalmente. Y hoy que estoy viviendo en recuperación nuevamente, que todos los días me esfuerzo para vivir en un proceso, me bendice Dios de sobremanera. ¿Qué tienen ustedes que yo no tenga? ¿Qué tengo yo que ustedes no tienen? Esa es la pregunta. ¿Qué les falta? El hecho de que yo esté parado acá no quiere decir que sea superhéroe, de que sea más, de que sea menos. No. Incluso hasta muchos de ustedes tienen hasta mayores facilidades para su vida que la mía. A mí me toca muchas veces frentear solo, pero aquí le damos. Porque entendí que yo tengo que darme el valor propio. Porque entendí que yo ya no puedo estarme justificando, que yo ya no tengo excusas, que ya no tengo pretextos, que ya no puedo seguirme matando. Porque el único que va a vencer mis miedos, mis abandonos y ya no sentirse rechazado, a pesar de que mucha gente todavía me señala, soy yo. Porque al fin y al cabo entendí que son facturas que tengo que aprender a cargarlas conmigo. Y que son facturas que me acompañarán durante muchos años de mi vida. Porque hay gente que se acostumbró a lo que fuiste. Hay gente que sigue juzgándole a Lener Valencia por haberse jalado el penal. Y la Copa América hasta se acabó. ¿Me entienden? Pero hay gente que vive en el pasado. Hay gente que es acostumbrada y que le encanta señalarte y que le encanta hacerte daño. Pero cuando está para ayudarte, son capaces de dar una mano. El que se atreva a juzgar mi pasado, le invito a que se ponga mis zapatos. Me identifico. Y hay que caminar. A ver, Ángel. Otra situación, ¿no? Que, como muchos saben, ¿no? Me subieron al líder de disciplina y eso, de una u otra forma, para mí fue que no aprendí a manejar el éxito. Pero detrás de eso viene mi conducta autodestructiva. ¿Por qué? Porque yo soy una de las personas que huye a la responsabilidad. Y cuando me pusieron esa tarjeta, yo sentí como un yunque en mi cuello. Dije, carajo, ahora ya no puedo hacer lo que yo quiero y aparte de eso tengo que ser el ejemplo. Entonces, mi mente
sea autodestructivo, no me dijo, tienes que cagarla. Y es como que inconscientemente busqué algo para cagarla, para otra vez ponerme zapatilla y estar tranquilo, sin que nadie me mire y andar por la sombra, ¿no? Porque si yo siempre viví en ese estilo, de vivir en un mundo de no responsabilidades y ir con la corriente. Es que lamentablemente tenemos dos alternativas. La una, o pasas por el mundo desapercibido y no generas ninguna huella, o pasas con el mundo y tu sombra, o sea, y puedes ir alumbrando y puedes dar sombra a un montón de gente. Y puedes no solo dar sombra, sino también dar luz. ¿Me entiendes? Mucha gente que está en la oscuridad o que está cansada puede acercarte a ti a descansar bajo la sombra, ser como un roble. Tú decides qué quieres ser. ¿Y cómo Tú puedo? tú decides si quieres seguir huyendo a tu responsabilidad o tú decides hacerle frente a tu responsabilidad, porque al fin y al cabo huyes a la responsabilidad porque vienes de un hogar totalmente sobreprotector. Vienes de un hogar totalmente que tu mamá te daba todo y que solo decías miau y estaba ahí todo. Y eso lamentablemente, y eso va para los codependientes, genera mucho daño. La sobreprotección, el decir que a mi hijo no le falte lo que a mí me faltó, no ayuda, no ayuda. Si ustedes como mamás, como papás son victoriosos hoy por hoy, es porque tuvieron carencias y aprendieron a vivir con ellas. Como cada uno de nosotros tiene que aprender a vivir con las carencias que tuvimos. Y tenemos que aprender a superar esas carencias. Y el único que va a llenar mi carencia no es mi mamá, no es mi papá, no es mi novia, no es mi novio. El único que me va a ayudar con mis carencias es mi poder superior. Y Él es el único que va a llenar mis vacíos. Y Él es el único que me va a ayudar a enfrentar mis miedos. Y Él es el único que me va a dar esa fe y esa convicción de que puedo hacer las cosas bien, a pesar de que me rechacen, a pesar de que me señalen, a pesar de que digan, ahí ve el drogadito. Sí, pero en recuperación, gracias a Dios, porque la gloria es para Él. Eso es lo más importante. Eso tenemos que darnos cuenta. Ya no podemos estarnos victimizando que, ay, es que me dijeron que yo era drogadito, ¿no es cierto? ¿De qué te quejas? Porque cuando estábamos en consumo, te decían, ve, si eres un alcohólico. Yo, no. Si solo chupo los solo chupo los días terminados en ese. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábados y domingos. ¿No es cierto? Todos los días terminaban en eso. ¿No es cierto? Y todo ese tipo de situaciones nos debemos darnos cuenta. Ya no estamos para hacernos pobrecitos. A ver, Sebastián. Buenas noches, soy Sebastián y soy adicto. Hola, Sebastián. En mi caso sí tengo identificado eso, ¿no? Que he sido siempre sobreprotegido y que mi mamá me ha dado todo lo que he querido. Tal vez yo a veces me sentía, ¿no? Que no me daba la suficiente atención, el suficiente afecto, pero era porque estaba trabajando, ¿no? De una u otra forma, yo hasta ahora tengo eso, ¿no? De creer que una forma mía de expresar amor, o que me expresaron amor, o que yo aprendí de esa forma, es darle todo lo que necesita la otra persona. Es tratar de llenar las carencias, es tratar de solucionar los problemas, como tú dices. Mi mamá iba al colegio a hablar porque ya me quedaba el supletorio, incluso está por un poco va a hablar al trabajo porque ya perdí el trabajo, y cosas así. Entonces yo, en mis relaciones he visto después con mi pareja, igual intento yo solucionar todo, o darles todo, y a veces ya me despreocupo de mí mismo, igual con mi hijo, de darle todo, y la parte afectiva como que queda tambaleante, ¿no? Pero yo digo, no, si yo les estoy dando todo, tienen donde dormir, comer, tienen lujos, tienen todo, entonces ¿qué les falta? Pero muchas veces soy yo el que falta, o sea, esa parte afectiva de que tengo. Qué buen tema que acabas de topar, qué buen punto, porque muchas veces nosotros creemos que darles educación, bueno, en mi caso no pasó eso, ¿no? Pero en el caso de muchos usuarios,
creer que darles educación, creer que solventar todas las necesidades, creer que pagar pensiones, creer que chuta tengan zapatos de todos los colores, chupetes de todos los colores, helados de todos los colores, va a llenar vacíos, cuando muchas veces lo único que faltan somos nosotros. Porque muchas veces eso es lo que la gente quiere. A veces no te hace falta que te lleven a tomarte un café, pucha, no sé, en un sitio carísimo. A veces lo único que hace falta es que te tomes, aunque sea el mismo café de 50 centavos, pero con buena compañía y con un buen abrazo. Eso es todo. No hace falta que te lleven a Cancún. No más del putas que te lleven a la Carolina y pasen contigo media hora. Muchas veces hemos buscado eso, hemos querido eso, porque en nuestra estupidez, en nuestra parte enferma, nos acostumbramos a vivir aparentando. La familia feliz se va de vacaciones a Cancún. La familia feliz se va de vacaciones a la playa, se va al oriente. Llega papá por ahí intoxicado, peleando con mamá, los hijos botados por otro lado, ni siquiera saben qué pasa, ni siquiera saben dónde están, todos drogados, todos borrachos, todo un relajo, en la pelea todo bronca. En las famosas cenas de Navidad, escucha, que vamos a comer tal, que vamos a comer tal, que vamos a comer tal. Unas broncotas para preparar la cena, unas broncotas para preparar todo, para ponerse de acuerdo. ¿Por qué? Porque solo queremos aparentar lo que no somos. Porque lo que más importa no es esto, es esto. Es la esencia que tenemos como seres humanos. Estamos acostumbrados a que si me ven puestos zapatos de $100, qué bacán. Pero si me ven puesto Venus de $10, de $5, ¿qué soy menos? ¿Por qué? Solo vivimos aparentando. Solo son máscaras. Yo no les culpo a mis padres de eso, ¿no? Pero ciertas cosas, o sea, son ciertos rasgos, por ejemplo, la prepotencia, la ira, el responder, el delegarle la culpa a otra persona, ya saqué como de mi papá. Y mi mamá, en cambio, es la que siempre carga la culpa de todos, o el peso de todo en sus hombros, y ella aparenta de que todo está bien en la casa, de que nada pasa cuando es sin paz, de que siempre organiza las cenas familiares, o reúne a todos y ella termina haciendo todo el trabajo. Mi papá le reclama, pero ¿para qué les invitas si tú terminas haciendo todo? Y terminan en bronca. Ajá, y de una u otra forma yo voy cogiendo algunos de esos comportamientos, ¿no? Y voy repitiendo yo ya con mi hogar, o sea, con mi propia familia, o sea, que yo formé, ¿no? Y genera a la vez conflictos, ¿no? O sea, yo hasta incluso tengo miedo de que mi hijo diga después por ya haber hecho cagadas, de haber hecho tonteras, de terminar igual que yo. Y eso no quisiera, pues, o sea, nadie quiere eso, creo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? O sea, si eso no quisieras, lo que tienes que hacer es cambiar tu conducta hoy por hoy. Porque nuevamente estamos viviendo con ese miedo. ¿Qué edad tiene el chiquito? 7 años y estás pensando qué va a pasar cuando tenga 20. En vez de ponerte bien, aprovechar y disfrutar todavía lo que tienes de él. ¿Me entiendes? Porque nosotros somos pendejos, porque vivimos con miedo y es que como yo soy adicto, mi hijo va a ser adicto también. Pues, ¿qué tienes que hacer pues para que tu hijo no sea adicto? Porque tu hijo tiene la predisposición a ser adicto, porque está creciendo en un ambiente tóxico. Y el crecer en un ambiente tóxico no es el fin del mundo, porque hoy por hoy tenemos la oportunidad de esa toxicidad de hacerle saludable y de generar un ambiente chévere, un ambiente de armonía, un ambiente de paz, lógicamente con los problemas que acarrea cada familia, pero ya no viendo nuestra conducta distorsionada, ya no viéndome, oye, no bebas, salud, oye, no fumes. ¿Cómo? Lo primero que tengo que aprender a hacer es yo ser ejemplo. Y ya no puedo estar viviendo con esos miedos. Ya no tienes por qué sentirte mal contigo mismo. Solo son justificaciones y son victimizaciones que usa tu cerebro para sentirte mal. Para de una u otra forma victimizarte y llevarte al consumo. Recuerda que nosotros escapábamos de nuestras emociones y nuestros sentimientos
Y la mejor estrategia de nuestro cerebro es hacernos sentir como la basura, para no sentirnos bien con nosotros mismos y salir corriendo a hacernos leña. Y a veces estando bien, estando en casa, yo mismo genero mis propios conflictos, genero mis propios problemas. ¿Por qué? Porque mi enfermedad me ataca. Es por eso que debo aprender a conocer mi enfermedad. Eso es importante, ¿sí? Perfecto. A ver, tenemos a David y a Ramiro la última, por favor. Claro, corto y conciso. Buenas noches, soy Bill, adicto en recuperación. Bueno, lo que yo puedo identificar el día de hoy era que el miedo mío ha sido prácticamente no querer aceptarlo fácil, porque me ha costado vivir la vida, como se le podría decir, difícil, la responsabilidad de una persona ya mayor, adulta, ¿no? Entonces, yo también vengo de padres disfuncionales, que se separaron cuando yo tenía 2 a 3 años. Vengo de un padre sobreprotector, de una madre muy autoritaria, una madre que me castigaba muy fuerte, ¿no? Pero no puedo vivir agarrado de mi pasado, arrastrándolo a todas partes donde vaya, porque lo que hago es justificarme, excusarme, los pretextos para justificar mi consumo, ¿no? Entonces, el haciéndome la víctima, el dolamoso de que me pasó esto, de que me pasó esto, de que me pasó esto, es simplemente una justificación para mi consumo, para mantenerme en esa vaina de que puedo consumir algún día con éxito, cuando no es así. Lo sé hoy con certeza. Entonces, lo que yo puedo hacer hoy en día, identifico que es claro que yo tengo que aceptar lo que pasó, porque ya pasó. Mi padre y mi madre no tienen la culpa de los problemas que ellos hicieron. Todos somos seres humanos y cometemos errores. Entonces tengo que aceptar lo que pasó con ellos. Pero ojalá lo aceptes. Hoy lo trabajo. Acepto que ya pasó lo que tenía que pasar. Acepto la realidad de la vida tal cual es. Hoy tengo que actuar con madurez. Entonces, si aceptas la realidad de la vida tal cual es, si aceptas realmente lo que pasó, ¿por qué carajo sigues consumiendo? ¿Por qué carajo seguías consumiendo? ¿Me entiendes? Porque de una u otra forma no aceptábamos la vida tal cual es. Así es. Ahora, por eso, en este proceso... Entonces, hoy por hoy no hables, demuestra. Exacto. Entonces, no hables, actúa, no hables, haz las cosas, porque para hablar somos excelentes, para mentir somos excelentes, para querer convencer somos excelentes. Listo. Hoy por hoy, mi hijo, hay que actuar. Hay que empezar a... No, aquí estoy, véanme. No va por ese lado. Con pequeños cambios, con pequeñas actitudes. Trabajando en mi compulsión por la comida, por ejemplo. Ahí te tengo ya una tarea que ahora ya no te voy a prohibir eso. Ahora te voy a poner a ti que trabajes en eso. Perfecto. Trabaja tu compulsión por la comida, por ejemplo, y empieza a regularizar por ahí tu zona, tus conductas adictivas. Porque mi adicción no solo son las sustancias. Comida, son sexo, son mujeres, son masturbación, son, no sé, un montón de cuestiones que de una u otra forma me hacen perder el equilibrio. Tratar de arreglar lo que está... Eso es una compulsión. Entonces, por hoy tengo que aprender a enfrentarme a mí mismo, aprender a autoconocerme, ¿cierto? Todos venimos de un pasado, todos tenemos un pasado, todos venimos con padres que tal vez nos pegaron, con padres que tal vez nos abusaron, con padres que tal vez nos sobreprotegieron, con padres que tal vez... Al cabo, ¿quiénes son los responsables de nuestra adicción? Únicamente somos nosotros. No hay más responsables porque nosotros fuimos los que tomamos las malas decisiones. Así es. Nosotros fuimos los responsables de equivocarnos. Nadie nos puso una pistola en la cabeza para decir consume. Solitos nos fuimos metiendo. Y ya sabíamos, ya nos dieron un chance y volvimos. Nos dieron otro chance y volvimos. Entonces, a superar el pasado. Muchas gracias. Ramiro, por favor. Ya, soy Ramiro y soy adicto. Hola, Ramiro. En miedo yo le viví en adicción, ¿no? Pero yo he logrado vencer ese miedo poco a poco, día a día, ¿no? Porque
para vivir esa abstinencia sostenida, ¿no? Tengo que conocer bien y llevarme bien con mi enfermedad. Y tengo que darle también esa enseñanza a mi hija, ¿no? Que no vea un padre temeroso, un padre mediocre, ni nada de eso, ¿no? Para poder romper la cadena y así tampoco poder vivir con ese miedo ni del pasado. O sea, el único que puede vencer ese miedo soy yo. Ya pasó, estoy vivo y estoy bien. Me ha dado todo. Entonces, tampoco ya me puedo seguir justificando con eso. Entonces, el entrenamiento me enseña cada día muchas cosas y buenas. Como dije una vez, no, pensé cuando alguna vez compartí, no, dándole a mi hija, pensaba que le daba todo mandándole dinero, ¿no? Entonces eso no vale, ¿no? Es el tiempo y es la esencia, ¿no? Que uno se le da a la hija, ¿no? Estaba muy equivocado en eso, pero son cosas que se va puliendo aquí mismo y sacarme esa venda de los ojos. Entonces, el triunfo, el verme triunfar, ella va a quitar ese miedo que tiene en ella también. 24 horas. Gracias. Exacto. Es muy importante lo que dijiste. El verme victorioso va a quitar el miedo que tenga ella. Porque de una u otra forma, si es que yo aprendo y empiezo a hacer las cosas bien, yo voy a poder ser ese soporte para mis hijas y decirles no tengas miedo. Hoy tu hija me hablaba muy bien de ti en esa parte. Me hablaba de que pucha, veo un cambio brutal en mi papá y puedo ver cómo él ahora está ahí para apoyarme, ya no es esa carga que fue hace algún tiempo. Y escucharle eso a la nena, para mí, pucha, me invita a seguir en esto, porque es lo que busco, unir familias, es lo que busco, es eso, es tener esa armonía, tener esa paz, tener eso que alguna vez perdimos y que muchas veces nosotros pensamos que ya no iba a ser posible recuperar. Eso es lo más importante, saber que sí se puede, muchachos. Nuestros miedos, lo único que vamos a hacer, cómo los vamos a vencer, es aprendiendo a conocer de dónde vienen, aprendiendo a manejarlos, aprendiendo a hablarlos, sobre todo aprendiendo a superarlos. Pero solos no vamos a poder. Para yo vencer mis miedos necesito la ayuda y la dirección de mi poder superior. Sin mi poder superior yo no voy a poder tener esa capacidad de perdonarme, esa capacidad de perdonar. ¿No te gusta que te sientas rechazado? Pues no rechaces a tu familia. Entiende la posición en la que ellos están también. Entiende también el daño que generaste. Entiende también que muchos de ellos actúan en base a sus miedos. Porque ellos no han tenido un proceso y ellos no están en la misma capacidad que tenemos hoy por hoy nosotros de tener terapia todo el tiempo y constantemente para ir soltando y enfrentando nuestros miedos. Ellos todavía viven en una nube de negación, en una nube de prepotencia muchas veces, en una nube de rechazo, en una nube de dolor. Y lamentablemente ellos no sueltan el dolor. Y de otra forma nosotros ayudar a aliviar nosotros. De una u otra forma ellos se van a sentir más tranquilos, aunque si es que ellos no quieren trabajar, jamás van a soltar esos miedos, jamás van a soltar ese dolor y siempre van a tener ese rechazo marcado en su cabeza, porque es entendible, porque no es que fuimos peritas en dulce, fuimos unos monstruos y eso es importante entender. Pero de ahí se sale, de ahí se puede. Todos tenemos derecho a un cambio y a una nueva oportunidad. ¿Sí? Cierren, muchachos, por favor. Reverencia, compañeros. Amén. Con oración de cierre, repita después de mí. Si Dios es mi Padre, tú eres mi hermano, Señor. Si Dios es mi Padre, tú eres mi hermano, Señor. Mi gratitud habla cuando me preocupo por los demás. Mi gratitud habla cuando me preocupo por los demás. Señor,
toda mi voluntad y mi vida. Guía mis pasos en mi recuperación. Enséñame a vivir por mí, por mi familia. Señor, no soy el que quiero ser. No soy el que quiero ser. Pero gracias, Padre, por no ser el que anteceda. Y Dios con nosotros, Dios contra nosotros. El círculo que conformamos representa lo que solos no pudimos y juntos lo estamos logrando de 24 en 24. Las sillas en el medio representan a aquel adicto, adicta, alcohólico, alcohólica que aún sufren en las calles a causa de un consumo activo y lo estamos esperando. Regalémosle 5 segundos de señal de reverencia. Pie derecho al frente, compañeros. Con voz fuerte y clara, ¿quién nos tiene y nos trajo aquí? ¡Yo!